vamos a dar la bienvenida al panel Competir por Innovación, la innovación como ventaja competitiva más relevante para el crecimiento. Como expositores demos la bienvenida al ministro de la Producción, Piero Gessi, con un fuerte aplauso. Invitamos a Alessandra Corrochano, jefe del Lab de Innovación de Interbank, Jaime Sotomayor, cofundador y CEO de Arturus BioCloud, y conductor de la sesión, el señor Luis Torres Mariscal, director ejecutivo de COSAPI Data. No se olviden de utilizar los hashtags de KDUNI. Y recibimos con fuertes aplausos a nuestros panelistas. ¿Te puedes ahí, no, Lucho? ¿Me pongo bien? Hola. No, está bien. ¿Qué tal, Piero? No, está bien. Oye, no, sí, de YouTube, si quieres. No, ese bien. Acá, listo. Bien. Buenos días. Bienvenido, señor ministro. Muchas gracias. Alessandra, Jaime. La estabilidad económica del país, potenciada por la demanda de mercados internacionales y los avances científicos y tecnológicos, nos abren una ventana de oportunidad. Una oportunidad de poder transformar nuestra economía de una economía histórica y fundamentalmente basada en la exportación de recursos naturales a una economía de valor agregado, que pueda ser sosteniblemente competitiva. Pero para eso tenemos que crear y fortalecer nuestras capacidades innovadoras, que es una tarea de todos en la sociedad, del sector privado, del sector público, de la academia, de los medios de comunicación, de todos. Y ese fortalecimiento de capacidades es sin duda un trabajo de largo plazo. Y para que nos hable de eso, tenemos el honor de contar con el ministro de la Producción, Piero Gessi, para que nos cuente cómo es ese trabajo que han venido haciendo y que debemos seguir haciendo con pasión, con entusiasmo, de fortalecer nuestras capacidades innovadoras en el país. Señor ministro, ¿Puedo poner ya? por favor. Gracias, Lucho, y buenos días con todos ustedes. Pero todos los países que se han desarrollado son países que también se han industrializado. Esto no es casualidad. La industria manufacturera tiene algunas características muy importantes para países que están en vías de desarrollo. Por un lado, generan empleo para la mano de obra no calificado, para la mayor cantidad de la gente. En segundo lugar, el sector manufacturero normalmente es un sector que es muy productivo. Tradicionalmente ha sido muy productivo y es lo que se llama una industria ascensor. Hace un aumento de productividad muy rápido. Entonces, el proceso de desarrollo económico de todos los países, comenzando en su momento por Inglaterra, Estados Unidos, en la Segunda Guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, el sur de Europa, Italia, España, y en Asia, Japón, Corea y más recientemente China, pasó básicamente por movilizar gente del campo a la ciudad. Movilizar campesinos en agricultura de subsistencia a industria manufacturera altamente productiva. Y claro, un país como Corea, cuando se estaba industrializando, competía con salarios bajos, con respecto a un país como Alemania. Entonces era competitivo y productivo en el término manufacturero, ¿no? Ahora, la industria aparte ha tenido algo más, que es la capacidad de generar conocimientos. Si uno produce autos, por ejemplo, lo más probable es que haya generado suficientes conocimientos para generar y producir otras cosas. En cambio, si uno está en un sector, digamos, de agricultura tradicional, cortando caña de azúcar o cosechando alfalfa, lo más probable es que sean tareas repetitivas que no generan construir capacidades, ¿no? Entonces, estas tres razones han sido las razones por las cuales todo el desarrollo económico siempre ha estado asociado a la industrialización. Pero el mundo ha cambiado. Ha cambiado para un país como el Perú en por lo menos dos dimensiones, ¿no? Por un lado, todos los desarrollos, digamos, de la robótica y automatización han hecho que la industria manufacturera actual sea mucho menos demandante de mano de obra. Y en ese sentido, los países desarrollados han recobrado su competitividad
Porque en vez de necesitar 100 obreros, necesitas un ingeniero que sepa operar el robot que hace el trabajo de 100 obreros. Y eso nos ha dejado a los países en desarrollo, como el Perú, un poco con un camino más difícil para lograr el desarrollo económico, compitiendo con el camino tradicional de industrialización, ¿no? No podemos ya competir necesariamente con mano de obra barata porque el cambio tecnológico ha sido hacia mano de obra más calificada y adicionalmente un país como el Perú, a pesar de nuestras dificultades, no tiene sueldos bajos comparados con otros países que están industrializándose, ¿no? Entonces, tenemos una complejidad. Ese camino, el transitado por todos los países que se desarrollaron, no es tan obvio hoy. Ahora, pero tenemos unas grandes ventajas, ¿no? Así como la manufactura hoy ha perdido algunas características del pasado que le hacían el camino obvio para el desarrollo económico, otras industrias, en muchos casos relacionados con recursos naturales, se parecen más a la manufactura del pasado. Tenemos el caso de la agroexportación, ¿no? Uno siempre piensa en la agricultura, ¿no?, como una actividad primaria, recursos naturales, tecnológicamente simple. Pero en realidad, los desarrollos tecnológicos en los últimos años hacen que la agroexportación en la costa del Perú particularmente, y utilizando tecnologías de punta, utiliza lo que se llama la agricultura de precisión, ¿no? Smart Agriculture. Lo que uno tiene ahora es que uno puede medir el clima, ve la tierra, ve cuántos nutrientes tiene, cuánta humedad tiene, ve los riesgos de las malas hierbas, ¿no? Ve el riesgo de pestes, plagas, y uno hace un algoritmo matemático y básicamente puede decidir, basados en los costos de combatir cada uno de estos riesgos, qué cantidad de fertilizantes, qué cantidad de agua, qué cantidad de pestes, pesticidas, etcétera, puede incluir, ¿no? De alguna manera, lo que hace una fábrica, un fundo, digamos, agroexportador peruano del siglo XXI, se parece mucho más a una fábrica, ¿no?, de uvas, de espárragos, de páprica, ¿no?, de mangos, que a la agricultura tradicional de caña de azúcar de los 50, 60. Hay una transformación tremenda en el sector de la agricultura en el mundo y el Perú es un pionero en adopción de tecnologías de punta. Adicionalmente, todos los desarrollos biotecnológicos, ¿no?, hacen que se puedan ir mejorando las semillas, ¿no?, reproducir en los laboratorios, ¿no?, grandes cantidades de semillas con bajísimo riesgo. De alguna manera, a pesar de ser de recursos naturales, dependemos mucho menos en este campo de lo que ocurre con la naturaleza, porque casi todas las variables las podemos controlar y reducir los riesgos. Eso es un algoritmo matemático que nos permite resolver problemas. Lo mismo que está ocurriendo en la agricultura, está ocurriendo de alguna manera en la minería, está ocurriendo en el sector forestal, en la acuicultura. Y eso significa que, por un lado, ya la manufactura como oportunidad posiblemente no es el único camino, pero sí tenemos la posibilidad de lograr nuestro desarrollo económico basado en una serie de sectores que, complementados, puedan darnos el paso hacia el desarrollo económico. Y acá lo importante, digamos, es cómo la innovación nos puede ayudar en lograr ese paso. Yo quería hablarles, para mí, dos tipos de innovación en este caso. En primer lugar, innovación de procesos y en segundo lugar, innovación tecnológica. Y quiero ponerles un ejemplo muy claro, lo que yo he vivido como ministro de la producción en estos últimos 2 años, ¿no? Tenemos que lograr que todos estos sectores que puedan crecer, ¿no?, que nos ayudan a la diversificación productiva, realmente surjan, facilitarlos, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos sin caer en los errores del pasado? En el pasado los países tendieron a escoger sectores. En el Perú en los 70s y en los 80s se trató de escoger ciertos sectores. Dijimos, vamos a ser competitivos en ciertos sectores. Y lo que se hizo, se puso aranceles, se puso, ¿no?, restricciones, facilidades tributarias para proteger sectores ineficientes y poco competitivos. Lo que nosotros hemos tratado de hacer es más bien algo muy distinto en el Ministerio de la Producción. ¿Cómo podemos facilitar el surgimiento de otros sectores económicos
de una manera que los hagamos más productivos. ¿Qué puede hacer el Estado para ser más productivo? Y esta es una innovación que hemos lanzado en el Ministerio de la Producción, que es lo que hemos llamado las mesas ejecutivas. Lo que hacen las mesas ejecutivas es un grupo de trabajo público-privado en el cual el Estado o los funcionarios del Estado se sientan con los empresarios, ¿no? Gerentes, empresarios, para tratar de encontrar cuáles son los cuellos de botella que han hecho que cierto sector u otro no hayan podido despegar, ¿no? La idea es identifiquemos cuáles son los cuellos de botella y resolvámoslas. No es un espacio de diálogo, es un espacio puramente de ejecución en el cual simplemente tratamos de eliminar cuellos de botella que han reducido la productividad. Entonces, el Estado en el Perú y el sector privado muchas veces han ido de espaldas el uno al otro. Ha sido una relación muy conflictiva, muy compleja. Por un lado, el sector privado cree que muchos funcionarios públicos trabajan en inercia, no les interesa, ¿no? Son insensibles, algunos corruptos, etc. Y por otro lado, los funcionarios públicos muchos creen que el sector privado tiende a ser, digamos, gestor de intereses con medianía y con poca visión de país. Entonces, esa relación conflictiva ha hecho que, por lo menos de desconfianza, ha hecho que muchas veces trabaje, digamos, de espaldas el uno al otro. Pero ningún país se ha desarrollado sin un trabajo conjunto del sector privado y el sector público. Lo que estamos tratando de hacer con las mesas ejecutivas justamente es encontrar ese trabajo conjunto, público-privado, porque si el Estado va a tomar normas y hacer leyes y hacer reglamentos y hacer gestión pública, tiene que tener la información que le da el sector privado. Porque de escritorio, ¿no? O de gabinete muchas veces no se va a hacer la norma correcta y no se va a saber dónde aprieta el zapato. Y si el Estado toma decisiones sin saber lo que está pasando en la actividad privada, va a ser casi seguro normas ineficientes, improductivas, contraproducentes, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho, hemos trabajado en este momento en el Ministerio de Producción con 9 mesas ejecutivas. La primera que comenzamos fue la mesa forestal, la mesa acuícola, la mesa textil, gastronómica, agroindustria, minería no metálica, textil, logística y emprendimiento de alto impacto. Quería mostrarles un video muy cortito del potencial de un sector como el forestal y cómo la innovación que ha significado generar estas mesas ejecutivas de procesos, no una innovación tecnológica, pero una innovación de procesos, nos ayuda a aumentar la productividad de una manera muy importante. Y yo quiero que este sea un mensaje muy crucial. Sin que pensamos en innovación, o muchas veces pensamos en innovaciones tecnológicas. Yo creo que es fundamentales, pero la innovación importa en la medida que nos haga más productivos y nos ayuda a ser más desarrollados. La innovación de por sí, si es muy estrecha, si no impacta al resto de la economía, no termina siendo logrando todos los propósitos que tiene. Entonces déjenme enseñarles el video de un par de minutos sobre el sector forestal. El Perú tiene condiciones ideales para la industria forestal. Tenemos luz, agua y calor todo el año. Si nos comparamos con otros países, por ejemplo, Chile produce pino radiata, que crece en 25 años. Acá en Perú tenemos la bolaina, que crece en 8 años. Siendo la bolaina una madera igual, inclusive superior que el pino radiata chileno, que es la madera que más se importa y se consume en el Perú. Acá en Pucallpa, la red eléctrica está tendida sobre postes de pino importado chileno. Y en Pucallpa en sí, centro maderero peruano, se vende principalmente madera importada proveniente de Chile.
La Mesa Forestal ha creado las condiciones para el desarrollo del sector. Por ejemplo, se logró reglamentar la ley que llevaba 4 años sin entrar en vigencia y hoy en día se cuenta no solamente con un reglamento, sino con 4 reglamentos, uno de ellos exclusivo para las plantaciones forestales. Puerto Inca, en el Perú, es una de las provincias con mayor índice de deforestación. Con el nuevo reglamento y con las concesiones, nos va a permitir revertir este indicador y ser un productor de madera certificada para el mundo. Antes, los productores de madera no podían aprovecharla porque el registro de plantaciones les tomaba unos 6 meses y era muy costoso. Hoy, el registro de plantaciones gracias a la Mesa Forestal es gratuito y toma apenas 3 días, lo que va a permitir que los pequeños productores puedan vender su madera a la industria formal que esté en condiciones de pagar hasta 5 veces más de lo que recibían antes. Antes de la Mesa Forestal no existía ningún tipo de financiamiento, público ni privado. Hoy, gracias al fortalecimiento del Fondo MIPYME, se han logrado crear las condiciones para que la banca privada apueste por este sector. El potencial de la industria forestal no termina en las plantaciones, ahí empieza. Termina con productos de alto valor agregado, como por ejemplo zócalos, paneles, MDF. Si nos comparamos con otros países, por ejemplo Uruguay, hace 20 años empezó en la industria forestal y hoy día exporta $3.000 millones en productos con valor agregado. Y la meta como país es en 20 años tener 2 millones de hectáreas reforestadas. O sea, lo que teníamos en el sector forestal era un sector altísimamente competitivo, ¿no? Como dice el empresario Álvaro Kessling ahí, la madera chilena crece en 25 años, en el Perú crece en 8, ¿no? Y a pesar de ello, Chile exporta 6.500 millones de dólares, nosotros exportamos 140 e importamos 1.000, ¿no? Todo nuestro boom inmobiliario ha sido con madera chilena. El Estado le había fallado al sector privado y al país. Un sector con ese potencial, con esas ventajas comparativas, simplemente estaba estancado en 20 años. ¿Por qué? Mala normativa, mala gestión, no se diferenciaban las plantaciones de los bosques, ¿no? Uno tenía que sacar su madera, a pesar que uno lo había plantado, tenía que esperar un permiso de 6, 8 meses, ¿no? Y registrar tu terreno demoraba muchísimo tiempo. Entonces, esta innovación de la mesa ha sido sacar el reglamento que permite hacer mucho mejor la operación en el sector forestal y eso está ya permitiendo inversiones, innovaciones, ¿no? Digamos, inversiones y empleo en el sector. Entonces, yo lo quería poner solamente como ejemplo de cómo el Estado, innovando, trabajando de la mano del sector privado, empieza a identificar los cuellos de botellas que están restringiendo el crecimiento de un sector económico y de esa manera puede aumentar la productividad. Hay 2 millones de hectáreas para reforestar en plantaciones solo en la selva. Eso significa 1 millón de puestos de trabajo en una zona del país donde hay muy poca generación de empleo, ¿no? En Madre de Dios, donde abundan, pues, ¿no? Minería ilegal, prostitución y malas actividades, hay 400.000 hectáreas que podrían ser reforestadas. Estamos hablando de 200.000 puestos de trabajo. Son 2 hectáreas, un puesto de trabajo. Versus 130.000 habitantes de Madre de Dios. El ratio es tremendo, ¿no? Ahora, entonces, la primera innovación que hemos hecho en el Ministerio fue justamente esto de las mesas ejecutivas. La próxima semana está viniendo una misión del Banco Interamericano de Desarrollo con Columbia University para hacer un case study, un caso de estudio de esto, las mesas ejecutivas en el Perú, como un ejemplo nuevo, innovador, distinto de cómo el Estado puede interrelacionarse con el sector privado de manera transparente y añadiendo valor. ¿Qué otra cosa hemos trabajado en el Ministerio más cercano ya a los temas de innovación tecnológica que también son importantes para este panel, ¿no? El tema de los centros de innovación tecnológica, los CITE, ¿no? Nosotros en el Perú tenemos mucha heterogeneidad,
entre el sector moderno, formal, y el sector informal, MIPYME. Si uno va, por ejemplo, en el tema del pisco, nosotros hemos elaborado un centro de innovación tecnológica en Huaura hace poco. Todos los productores de pisco son informales. Todos, absolutamente son informales, ¿no? Lo que hace un CITE es enseñarles a tener las condiciones técnicas o satisfacer las condiciones técnicas, normas técnicas que garantizan que el pisco sea formal. O sea, acidez, fermentación, grado alcohólico, etc. Lo que hace un CITE, en este caso, y nosotros teníamos 3 CITES en el Perú cuando llegamos, ahora estamos más o menos dejando 40 centros de innovación tecnológica, es justamente trabajar para ayudar al productor transfiriéndole tecnología para que pasen a hacer bien lo que antes hacía relativamente mal y ayudándola a la formalidad. Otra forma de ayudar que ha tenido los CITES, por ejemplo, ha sido en el caso de la producción, yo uso este ejemplo bastante porque me parece muy bonito. En la agroexportación hay mucha merma, pero esa merma normalmente se desperdicia. Lo que hace un CITE, por ejemplo, el que está haciendo el CITE ahora con los temas de la palta, es utilizar la merma de la palta para hacer aceite de palta, que es altísimamente valorado en los mercados internacionales, tan valorado como el aceite de oliva. Con 1 tonelada de palta tú sacas 250 kilos de merma y generas 125 litros de aceite de palta. Una botellita de 150 miligramos vale 60 soles. Eso antes se desperdiciaba. Lo que hacen ahora, lo que pueden hacer los productores ahora, ya se está haciendo en Moquegua, se puede empezar a hacer en Huaura pronto, es utilizarle y darle valor agregado a su merma. No un valor agregado, digamos, la gente todavía quiere nuestra palta, pero con la palta no fresca, la palta que no se puede exportar, se puede dar valor agregado, se puede generar un aumento en la productividad. Y lo que hace el CITE es, le enseña la tecnología, los ayuda a hacerlo bien, les demuestra que se puede hacer y los ayuda a asociarse, ¿no? Los ayuda a asociarse de manera tal que yo produzco 300 botellas, tú produces 300, tal vez cada uno no puede exportar, pero si nos asociamos 10, ya podemos exportar 10.000 botellas, ¿no? Entonces, así como hay CITES públicos, hay CITES privados. Nosotros hemos terminado de los 3 CITES públicos que había, creando 25 más, tenemos 28. También tenemos CITES privados. Un ejemplo, un CITE privado. La Cayetano Heredia tenía un equipo, los laboratorios más modernos para sistemas acuícolas y personal de primer nivel, ¿no? Mundial. Ciertamente los laboratorios más modernos de América Latina. Sin embargo, están utilizados para actividades más académicas. Firmó el ministerio con la Cayetano un convenio para que se cree un CITE privado acuícola de la Cayetano Heredia, básicamente dedicado a hacer investigación para mejorar la acuicultura, ¿no? La acuicultura es sembrar peces, ¿no? Es la agricultura con los peces, es muy intensiva en tecnología y en el Perú no se ha usado mucha tecnología en la agricultura, en la acuicultura. Entonces, lo que está haciendo la Cayetano es ayudarnos a ser mucho más intensivos y mejorar las variedades, las larvas, ¿no? Para ser mucho más productivos, reducir la mortalidad. Entonces, estos 2 tipos de cosas en los cuales, digamos, los CITES, tanto públicos que privados, pueden nuevamente ayudarnos a mejorar la productividad. Entonces, yo quería nuevamente enfatizar, en el mundo hay todavía un debate. Hay aquellos que son los que están muy optimistas con la innovación, ¿no? Que creen que los cambios tecnológicos que se están dando van a transformar el mundo para siempre, para bien, y el nivel de prosperidad va a aumentar de una manera tremenda. Hay otros economistas, como por ejemplo Robert Gordon, que creen que eso no va a pasar, que creen que más bien los cambios tecnológicos están muy acotados a un grupo de industrias muy estrecha y que no tiene un impacto sobre la economía. Y que comparado con otras grandes innovaciones, digamos, lo que hemos tenido en los últimos años no son innovaciones mayores. Y hay un tercer grupo, lo que se llaman los techno warriors, ¿no? Los que se preocupan, que creen que este desarrollo tecnológico van a empeorar la distribución del ingreso. Pero todavía en el mundo queda la duda si la innovación que hemos visto, que es claramente gigantesca, va a tener el impacto sobre la calidad de vida de las personas como uno hubiera querido. Entonces, nosotros lo que estamos tratando de hacer en el Perú es, no siempre tenemos que innovar a nivel global, pero simplemente aplicando tecnologías que existen en otras partes, queremos asegurar que esas tecnologías realmente aumenten la productividad de la gente, vayan directamente a las personas, al ciudadano, al microempresario, al empresario.
Les di 2 ejemplos, el tema de las mesas para poner nuevos motores como el sector forestal, el acuícola. Segundo, el tema de los CITES. El tercer tema son los que hemos hecho en el Ministerio también con todo lo que es innovación. En innovación estamos trabajando en 2 niveles. Por un lado, en fondos concursables y por otro lado, en términos de la ley de investigación y desarrollo, ¿no? Nosotros sabemos que como país innovamos muy poco, gastamos muy poco en investigación y desarrollo y eso tiene que cambiar de manera sustancial, ¿no? Creo que ya ha empezado a cambiar. En los últimos años, el presupuesto para fondos concursables se ha multiplicado 5 o 6 veces. Ayer, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Consejo Directivo del BID, acaba de aprobar lo que sería el FinCit 3, ¿no? Entonces ya la próxima semana va a venir el BID a firmar con el MEF los nuevos fondos concursables que garantizan startup y financiamiento para fondos concursables para los siguientes 3 o 4 años, o sea, dándole cierta institucionalidad a alguna de las políticas, ¿no? Entonces hemos mejorado en términos de cantidad de fondos concursables, creo que es más fácil concursar ahora, menos burocracia por el lado de fondos concursables. Por el lado del ecosistema de emprendimiento, hemos creado una mesa de emprendimiento de alto impacto, tratando de ver cuáles son las barreras que ayuden, ¿no? que están impidiendo que el sector crezca más. Nos hemos encontrado que siempre hay un círculo vicioso entre emprendimientos y capital de riesgo, ¿no? Hay pocas empresas de venture capital en el Perú, poquísimas, porque en general no es rentable, porque el nivel de transacciones tecnológicas o de startups en general es relativamente pequeño y eso hace que una empresa basado en comisiones en el deal flow realmente no sea particularmente rentable. Ya hoy día debería estar siendo aprobado el manual operativo para lanzar este instrumento de capital de riesgo que permitir fortalecer a las empresas de capital de riesgo. Asimismo, todos los fondos concursables para startups, para emprendedoras, aceleradoras, que hemos estado trabajando, ¿no? Creo que mirando a futuro tenemos que asegurarnos que estos impactos de este sector innovador realmente no se quede en el sector tecnológico. Realmente, como dije, le cambie la vida a la gente, ¿no? Es muy importante que cuando pensemos como innovadores veamos qué podemos hacer que sea escalable y que realmente impacte la productividad de la mayoría de los peruanos, que sea rentable naturalmente, pero aparte impacte la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Yo creo que es bastante posible. Creo, una de las preguntas del panel era si Perú se puede desarrollar basado en sus recursos naturales, si la tecnología puede ayudar a nuestros recursos naturales. Yo creo que sí, creo que lo mencioné de alguna manera. Creo que por un lado no somos Tailandia, no somos Taiwán, perdón, no somos Corea, ¿no? Nuestras ventajas van por otros lados. Tenemos una tremenda biodiversidad, tenemos tremendos recursos naturales y la forma como está cambiando el mundo está haciendo que podamos desarrollar tecnología justamente con nuestros recursos naturales. Hay un ejemplo que a mí me gusta usar mucho que es bien sintomático. Finlandia es un país, ¿no?, con una industria forestal tremenda. Todo el mundo pensó que su desarrollo económico iba a pasar a partir de la industria forestal en hacer muebles. Pero lo que ocurrió es que, digamos, como había tanta madera, se tenía que cortar y se fueron mejorando cada vez las herramientas para cortar la madera. En la medida que no todo lo que se corta en el mundo está hecho con madera, se empezó a mejorar las sierras para cortar otras cosas. Y como la gente cortando se cansaba, se empezó a automatizar el proceso de cortar, se automatizaron las sierras y estos instrumentos automatizados generaron eventualmente otros artículos automatizados y llegaron a Nokia. El sector forestal terminó siendo la base para el desarrollo de Nokia. Nadie que se le hubiera ocurrido o lo hubiera planeado lo hubiera hecho de esta manera. La propia economía y el propio desarrollo lo llevó por ese lado, ¿no? En ese sentido, en el Perú tenemos muchos recursos naturales que pueden también ser la fuente para generar conocimientos, tecnologías, capacidades, ¿no? Yo dije al comienzo que la gran fortaleza de la industria manufacturera es esa generación de capacidades. Creo que el Perú
tiene la posibilidad que a través de su agroexportación, sector forestal, acuicultura, minería, etcétera, genere capacidades, genere conocimientos. Tenemos que simplemente asegurar que pongamos las letras juntas, que pongamos las piezas juntas para que ese proceso realmente se dé. No es fácil lograr el desarrollo económico, no es tan sencillo. Es realmente un proceso que creo que va a ser a futuro más complicado para los siguientes países. Como dije, el camino tradicional de industrializarse es un camino que posiblemente se está agotando. Tenemos que buscar otros caminos, ¿no? Tenemos que buscar otras maneras. Pero lo único que sí podemos saber con casi certeza, con 30 segundos que me queda, es que el camino que buscamos tiene que ser nuestro propio camino. Los peruanos tenemos que ir viendo, no copiando necesariamente, porque no hay modelo que copiar. Tenemos que ir viendo qué cosa nos funciona a nosotros, ir iterando, ajustando, mejorando. Yo creo mucho más en el camino de hacer miles de cosas bien, tal vez pequeñas, otras menos pequeñas, otras más grandes, que tratar de hacer una grandísima cosa muy bien. Creo que miles de cosas bien suman más que una gran reforma. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Les recordamos a todos que nos pueden hacer llegar sus preguntas a través de la aplicación del CADE Universitario 2016. Bueno, Alessandra, como innovadora corporativa del mundo corporativo, nos gustaría conocer tu valoración sobre lo que es el tema de esta sesión, que es la innovación como ventaja competitiva para crecer. Perfecto, gracias. Hola, bueno, yo trabajo en el mundo corporativo en un laboratorio de innovación. Creo que los principios que rigen la innovación en el mundo corporativo son los mismos de los que hemos estado hablando sobre la innovación en el Estado, en el Perú o en cualquier país en general. Y como dijo en su oración final el ministro, no hay un modelo que copiar, sino que tenemos que hacer nuestro propio camino. Yo creo que hay ciertos principios que hay que tener en cuenta. Lo primero es, para mí, innovación se trata de generar valor. Tienes que generar valor para algún usuario. Crear un producto innovador generalmente parte de solucionar un problema para alguien. Y la innovación sostenible se da cuando le entregas valor al usuario y a la vez le entregas valor a la empresa. Entonces, si tú haces que tu cliente sea mejor, vas a ser al final mejor como empresa y eso mismo se crea para el Estado. La innovación es la única forma de hacer negocios hoy en día porque genera un círculo virtuoso sostenible. Está generando valor para el cliente y valor para la empresa o para el Estado. Hay las otras formas de las que hablaba en algún momento en su discurso el ministro, como los aranceles o limitar la oferta, son formas de competir que para mí son de corto plazo porque generan valor por un lado, pero pueden estar destruyendo valor por otro lado. La única forma de competir es generar valor por ambos lados. Y en ese sentido, el generar valor no necesariamente tiene que ser un valor en tecnología, que es lo que hablábamos. La tecnología para mí es una herramienta para dar soluciones a algo. Una herramienta como muchas herramientas más que tenemos. Puede haber innovación en procesos, innovación en comunicación, innovación en recursos humanos, innovación en varias cosas. La tecnología es una herramienta que nos da soluciones. Hoy en día es un abanico súper grande de soluciones que no podemos dejar pasar, pero es un set de herramientas y no la única forma de innovar. Y hablando de la innovación, para mí es un proceso, ¿no? Más que un resultado, es una forma de trabajar. Es una forma de trabajar a través de estar buscando constantemente entregar valor. Y así parte de ciertos principios que tiene que tener la corporación o el Estado para poder constantemente estar mejorando lo que ya tenemos o buscar la innovación disruptiva para entregar un valor extremo al usuario. Y estos
estos valores que tenemos que tener son básicamente espíritu de superación, siempre las mesas estas de trabajo, trabajar en equipo, y es súper importante para poder innovar. Tener la capacidad de cuestionarse a uno mismo y cuestionar lo que estamos haciendo, y esto va un poco ligado a lo que se hablaba en el panel anterior también. No tener miedo a fallar y a cuestionar lo que ya se está haciendo, y tener esa vehemencia por mejorar incluso lo que ya está funcionando bien ahora. Es la única forma que vamos a tener para mejorar cada día. Y por último, innovar es hacer. Innovar no queda en diseñar algo bonito que se quede en un book o en un libro de diseño. Muchas veces cuando pensamos en innovar, pensamos en un equipo de creativos o de desarrolladores de tecnología que creen la última solución para resolver algo, o el último gadget de alguna app. Yo creo que innovación es hacer las cosas y hacer las cosas mejor. No se trata simplemente de diseñar algo, y para innovar necesitamos tener capacidades claras de ejecución de las cosas que estamos haciendo, ¿no? Y el hacer va muy de la mano con ese perder el miedo a fracasar. Nosotros en el equipo en el que estoy en innovación decimos: nosotros no fracasamos, simplemente hemos probado que algo no funciona. ¿No? Entonces, es ese probar, y sin probar no vamos a lograr sino lograr la solución correcta para un usuario. Y bueno, en resumen, hay que tener una ruta, saber a dónde queremos llegar, hay que tener un método, una metodología, es una forma de trabajar y hay que tener los valores para hacerlo, y desarrollar las capacidades y perder el miedo al fracaso. Gracias, Alessandra. Jaime, tu caso es el de un emprendedor innovador, un emprendedor global en la meca de la innovación en Silicon Valley, en un sector tan competitivo y con tanto potencial como es la biotecnología. Y un orgullo para el Perú, obviamente, que un peruano tan joven esté explorando estos caminos en este espacio global. ¿Cuál es tu valoración de la innovación como forma, medio para el crecimiento? Ok, buenos días. Antes de arrancar eso, solamente quiero agregar o felicitar el acercamiento que el Estado está haciendo a la empresa privada, a los centros educativos, a los lugares donde se está formando talento, para saber cómo trabajar en conjunto, porque eso es parte de la innovación. La innovación no es un trabajo que se hace solamente desde una arista, sino que se hace en conjunto. Todos somos peruanos, todos somos parte del cambio y todos tenemos que trabajar de manera de sinergia para un camino propio, como había mencionado. Solamente un poquito para agregar encima de eso, algo curioso que conecté en la mañana. Uno de los expositores más tempranos fue Alberto Belaunde. Los dos hemos salido del mismo colegio, la misma promoción. Él es congresista y lo que ha hecho cada uno es ir por un camino distinto, la vía pública y la vía privada. Y creo que los dos estamos tratando de trabajar en lo mismo, que es crear un país innovador. Y sería interesante ver cómo eso se puede trabajar en conjunto, porque ahí está la innovación. Yo creo que la innovación se tiene que dar en este país y se da en otros países para poder retener el mejor de los talentos. Una de las cosas que yo veo y motivo por qué fui a Silicon Valley, levanté $250,000 para poder montar una empresa de biotecnología, fue porque justamente ahí había la situación como para hacerlo. Pero eso no significa que acá no se puedan hacer para otro tipo de industrias, para otro tipo de sectores. Mi opinión es que nosotros tenemos que enfocarnos en los que somos fuertes, innovar ahí, porque eso genera después oportunidades para otras tecnologías, para otros sectores. Silicon Valley, para hacer el ejemplo, lo que he visto yo, he vivido, es que nació en un lugar donde tenían talento, donde tenían a la NASA, la Marina de Guerra, donde ellos, eran el motor, y el talento
más incentivos, permitió que se empezara a generar ahí un boom de lo que es tecnología, los transistores. Y eso permitió luego las computadoras, el software, y ahora en Silicon Valley hay todo. Y es motivo porque fui a hacer biotecnología. Y la biotecnología, digamos, no nació en Silicon Valley. Boston, Suiza, son uno de los hubs más fuertes, pero ahora el West Coast se quiere llevar ese predominio. Entonces me parece que un poco va por ese lado. Enfocarnos en, digamos, en lo que nosotros consideramos que tenemos ventaja competitiva. Qué tipo de talento estamos desarrollando y dónde lo podemos enfocar. La palabra innovación para mí yo creo que es una palabra nueva, moderna, para reemplazar una que no nos gusta escuchar, que es cambio. Nosotros le tenemos pánico a la palabra cambio porque estamos acostumbrados a hacer una cosa de la manera como venimos haciéndola. Y la palabra innovación suena más amigable porque nosotros estamos, digamos, haciendo una mejora. Y eso es un poco lo que vi en Singularity University cuando estuve estudiando, de que las empresas les cuesta mucho innovar y es por eso que apuestan ahora a trabajar con startups, ¿no? De hecho, lo que tiene la ventaja de un startup es de que no tiene nada que perder, ¿no? Le metí mi tiempo, algo de capital, me lanzo a hacer. Mientras que una gran empresa dice, esto puede afectar mi core business, mejor no lo hacemos, ¿no? Y es por eso que trabajar de la mano con innovadores es un tipo de solución. Entonces, hay que apostar por la innovación. Yo creo que va a crear el país que nosotros queremos vivir. Yo quiero estar aquí, yo quiero aportar a mi país y hay que crear una plataforma, es decir, una situación donde hay inversión para emprendimientos de base tecnológica o innovadores en procesos, donde haya el talento para que trabajen en esas empresas, porque ¿de qué sirve que haya dinero o que esté, digamos, esa oportunidad si no tengo a quién incorporar a la empresa? Entonces, yo creo que es un montón de factores que hay que trabajarlos en conjunto para decir que Perú es un país innovador. Yo sí creo que se puede llegar a esa situación. De acuerdo, Jaime, gracias. Señor Ministro, en preparación para este panel yo revisaba las notas de una exposición que IPADE me pidió hacer en el 2010 en el CAD de Ejecutivos sobre innovación. Y recuerdo que hicimos un diagnóstico del sistema de innovación nacional y comparado con lo que vemos hoy, es otro país. Hemos crecido mucho, todavía estamos recién dando los primeros pasos, pero creo que hay un progreso importante y bastante de eso se ha logrado probablemente en los últimos año, 2 años. Y tiene que ver con, particularmente he participado en estas mesas ejecutivas que realmente están bien orientadas a la acción y bien orientadas a lograr facilitar programas, instrumentos. Hablamos de un camino propio, señor Ministro. Estamos a puertas de un nuevo gobierno. ¿Cuál es la agenda pendiente para el país? ¿En innovación? En temas en general de innovación y desarrollo tecnológico, ¿no? Por supuesto, productividad. Sí, el primer punto creo que es importante siempre no olvidarnos el tema de basar nuestro crecimiento, nuestro desarrollo en nuestras ventajas comparativas, ¿no? Creo que eso es fundamental, ¿no? No podemos darles la espalda a lo que somos más fuertes. No tenemos el capital humano, digamos, para ir directamente a competir con Taiwán o con Silicon Valley, ¿no? Ni tenemos la espalda financiera para hacerlo, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en base a nuestras fortalezas. Creo que como país todavía nos falta ese enamoramiento en la innovación, ¿no? A veces uno se vuelve, cuando tiene tantas ventajas comparativas en recursos naturales, se vuelve un poco hasta más flojo. Les pongo el caso, ¿no? La acuicultura, ¿no? La acuicultura en el Perú básicamente se basa en utilizar semillas de otros países que se traen al Perú, ¿no? Y no se hace ningún mejoramiento, no se trabaja, digamos, la mortalidad en muchos casos es bastante alta y dependemos de los que nos provean Ecuador, España, etcétera, en distintas variedades, ¿no? Entonces, si bien tenemos el clima, ¿no? Digamos, el sol, el plancton o lo que sea, que nos permite mantener cierta ventaja comparativa, si no empezamos a mejorar, eso en algún momento muere, ¿no?
lo que le pasó a los productores del petróleo con el Shale Oil, ¿no? Aparece un descubrimiento y te deja absolutamente offside en el mercado, ¿no? Entonces, creo que todavía el chip innovador no es un chip que ha sido completamente incorporado por la sociedad peruana, ¿no? Nos enamoramos, siempre digo, de la gastronomía, nos enamoramos de la educación, ¿no? Pero todavía estamos en ese proceso de enamorarnos de lo importante que es la innovación, entendiendo que la innovación es posiblemente tan importante como la educación para mejorar nuestro desarrollo económico, ¿no? Entonces, yo creo que en términos de qué tenemos que hacer, claramente gastamos muy poco en investigación y desarrollo, ¿no? Nosotros sacamos hace año y medio esta ley que permite que una empresa grande que gaste en investigación y desarrollo pueda descontar de sus impuestos, digamos, si gasta 100, puedes contar 175 en sus gastos. Y eso significa pues que con un impuesto de la renta de 28%, el Estado paga 49% del gasto en investigación y desarrollo y el empresario paga, la empresa paga la diferencia, ¿no? Yo creo que es importante dar esos incentivos porque el mercado solo no te genera suficiente innovación. Claramente en el Perú no lo ha hecho. Jaime, cuando mencionaste Silicon Valley, ¿no? Mucha gente piensa en Silicon Valley como digamos, el paradigma del libre mercado, donde todo salió por generación espontánea, cuando el rol del Estado en fortalecer el ecosistema ha sido fundamental, ¿no? Esta economista Mariana Mazzucato, italiana, siempre habla pues, que el iPhone, todo lo que hace el smartphone, ha sido financiado por el Estado. Entonces, es un mito el pensar que solamente dejemos que el talento surja y crezca. El Estado tiene un rol que cumplir para fortalecer, porque si no es mucho más fácil ser imitadores. Pues somos un país más de imitadores, ¿no? Porque si uno no tiene, los beneficios de la innovación son muy grandes, pero los riesgos son altos también. No tenemos mercados de capitales, ¿no? Riesgos altísimos, entonces te conviene esperar que otro imite y otro innove. Si fracasa, pierde él. Si le va bien, tú haces ingeniería reversa y lo copias y terminas generando las mismas ganancias, ¿no? Entonces, como país, como individual, es mejor imitar que innovar, pero como país perdemos porque no innovamos suficiente para ser mejores, ¿no? Lo mismo, ¿no? Si tú eres el primero que adaptas, digamos, ciertas semillas al Perú, ¿no? A las condiciones locales, eres el que vas a gastar todo el dinero en invertir, en adecuar, en adaptar, y si no te va bien, vas a perder tú solo. El pionero no le va tan bien. Entonces yo creo que como país tenemos que seguir con estos incentivos tributarios para la investigación y desarrollo, fortalecer el tema de fondos concursables. Yo estoy muy contento con esto que estamos haciendo con la mesa. Creo que el fortalecimiento del capital de riesgo es fundamental, ¿no? Este instrumento que debía ser aprobado hoy, el manual operativo, ya no va a permitir, antes de terminar el gobierno, poder financiar fondos de capital de riesgo. Podemos financiar ahora capitales inversionistas ángeles, y eso creo que te cierra el círculo, porque ahorita tienes un círculo vicioso, ¿no? Como no hay deal flow, no hay capital de riesgo, como no hay suficiente capital de riesgo, el deal flow es relativamente pequeño. Entonces tienes que romper entrando a las dos fuentes, ¿no? Mejorando los emprendimientos, fortaleciendo la capacidad de emprendimientos exitosos y también mejorando la capacidad de que haya más capital de riesgo. Eso, naturalmente, como dije yo, creo que tiene que ver con siempre pensando en cómo eso mejora la productividad del país. A mí sí me preocuparía solamente en innovaciones que sean muy acotadas y que no le cambien la vida a nuestra gente, porque estamos invirtiendo recursos como Estado. Como país estamos transformando, queremos transformar la vida de la gente, ¿no? Y eso creo que tiene que ser muy importante. Gracias, señor ministro. Antes de pasar a unas 3 o 4 preguntas que vamos a tomar del público, yo me siento en lugar de ustedes y veo a 3 role models, ¿no? 3 personas que probablemente no tan lejos de la edad que tienen ustedes están liderando esfuerzos de innovación en una corporación tan importante como Interbank. Están haciendo un startup de biotecnología en Silicon Valley, por supuesto, un ministro dedicado a la vía pública con tanto éxito y pasión. Yo quisiera que ustedes le dediquen a estos jóvenes estudiantes quizás un minuto y medio,
¿cuál es el consejo que ustedes le dan para ser innovadores en lo que ustedes hacen? Yo creo que ser innovador es un mindset que tienes que tener. No tienes que trabajar en innovación para poder ser innovador. Como dije antes, es la forma de hacer las cosas, ¿no? Y hay una serie de retos que tenemos que lograr superar para eso, ¿no? Lo primero es siempre estar tratando de aprender. Yo creo que para innovar, lo primero que tienes que hacer es aprender de todo lo que pasa a tu alrededor, aquí y afuera. Y no confundamos aprender con acertar. Yo creo que en la educación siempre nos han dicho que el que se saca 20 y tiene todas las respuestas correctas es el que la rompe, ¿no? El que es el más capo. Eso no necesariamente quiere decir que estás aprendiendo. A veces hay que fallar para aprender. Hay que aprender, hay que ser curiosos de todo lo que pasa constantemente. Hay que atreverse a hacer cosas. Como dije antes, no se trata solamente de pensar y de ser creativos, hay que hacer. Y cuando alguien quiere hacer, busca los recursos para hacerlo. No tienes que ser un millonario para aprender, para emprender. Creo que si es que de verdad lo quieres hacer, puedes buscar los recursos aquí y afuera. Puede ser más difícil aquí, pero si de verdad lo quieres hacer, los encuentras. Entonces, yo creo que si de verdad quieren ser innovadores, uno, no tienen que trabajar en innovación, y dos, es tener el mindset, tener las ganas y estar siempre abiertos a aprender cosas nuevas y hacer cosas nuevas. Gracias, Alessandra. Jaime, un consejo. Para ser, yo creo que una persona innovadora, un poco rescatando lo mencionado, es estar expuesto a diferentes tipos de ecosistemas, tecnologías, personas que estén haciendo diversos tipos de trabajos, porque a veces encontramos oportunidades o nuevas cosas viendo otro tipo de sector y decimos, oye, eso se podría aplicar perfectamente en este otro tipo de ambiente, porque ese modelo funciona también acá. Y ese tipo de cosas, hasta que no salimos a la cancha, no lo vemos, ¿no? Ustedes están en la universidad y están aprendiendo, digamos, conceptos, están haciendo su parte práctica, pero hay que agregarle ese concepto de salir y conocer en la cancha, aprender. Y si uno está haciendo ingeniería, traten de aprender algo de humanidades y viceversa. Si uno está haciendo temas de humanidades, salen y aprendan y trabajen con un ingeniero. Quizás lo más valioso que he hecho en mi startup es poder trabajar con un ingeniero de software, con un biotecnólogo, un experto de hardware, estar rodeado de personas que han sido más del lado científico y he podido aprender mucho. De hecho, yo salía como CEO a vender un negocio de biotecnología y a personas que eran científicos, yo les decía cómo les iba a transformar sus bacterias y cómo íbamos a hacer el cambio genético, siendo yo ingeniero de sistemas. Entonces, quizás ese tipo de cosas te permiten pensar distinto, porque hoy día veneramos a los expertos, los que dicen que saben todo, pero la verdad que el experto es el que sabe decirte no, y somos nosotros los innovadores los que tenemos que encontrar la manera. Yo creo que esa es una manera de ser más innovador. Gracias, Jaime. Señor ministro, creo que de este grupo puede salir no solo uno, sino algunos varios servidores públicos. Claro. ¿Qué consejo les da para ser un servidor público innovador? Yo creo que, primero, muchas gracias por la generosidad del mismo, ¿no? De la misma edad. Yo soy el doble posiblemente o más de edad que casi todos. Tengo 48, más que el doble, ¿no? Ya se va a acercar el triple. Pero yo creo que lo importante, digamos, yo viví casi toda mi vida desde los 22 años hasta los 40 y tantos, en 44, 45, en Estados Unidos, en Inglaterra. Pero siempre quise regresar al Perú. Siempre fue un sueño regresar al Perú. Y cuando caminaba, digamos, en Nueva York, en Londres, muriéndome de frío a las 6:30 de la mañana, siempre pensaba llegó un momento en el que realmente podré hacer lo que más quiero. Y lo que más quería en ese momento fue cómo empezar a dejar de trabajar para mí y ahora trabajar para un país. Un país en el cual realmente todavía no nos sobra capital humano, ¿no? Y cuando he entrado al Estado me di cuenta que era muy fácil que te digan no se puede.
No se puede, esto es difícil, es imposible, no te van a hacer caso. Yo creo que no hay que contentarse, no hay que aceptar las respuestas que te dan. Hay que cuestionar, hay que buscar que la gente sea mejor. A veces uno no tiene que cambiar un ministerio, una entidad, trayendo a 100 personas. Simplemente que haya 4 o 5 líderes que hagan al resto mejor, creo que es suficiente para que haya un modelo, ¿no? Y para que todos continúen. Entonces, para mí, la pasión, ¿no? Uno tiene que tener pasión en lo que, tiene que ser feliz en lo que hace, ¿no? Le tiene que gustar, tiene que ir contento a hacer las cosas, ¿no? Con mucha garra, ¿no? La garra, la grinta, ¿no? El grit, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Hay un libro que salió hace muy poco que se llama Grit, ¿no? Importante que es seguir y buscando el sueño, no tirarse. El talento está overrated, como dicen, ¿no? El talento es mucho menos importante que el esfuerzo. Yo creo que eso es, si uno confía en sí mismo, no es de ser confiar porque tiene mucho talento, porque es muy inteligente. Si uno confía en sus capacidades de lograr cosas, es porque se esfuerza, es porque sigue, le da hasta que se puede, ¿no? Entonces yo creo que pasión, garra, no contentarse y mucho esfuerzo, creo que es lo que yo a jóvenes, digamos, a los que veo, reflejo lo que era yo hace 25 o 30 años, les daría. Claro. Muchísimas gracias. Para terminar, quisiera tomar 2, 3 preguntas máximo del auditorio. Escuchemos todas las preguntas primero y luego brevemente las contestamos. Por favor, sí. El señor aquí en la fila 3. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Mi pregunta va para el ministro Piero Yessi. Durante su gestión, digamos, ha encontrado barreras para la innovación, teniendo en cuenta, por ejemplo, que somos un país pluricultural, donde a veces, por temas culturales, hay a veces, digamos, obstáculos, ¿no?, para la generación de desarrollo, ¿no? Ya vemos cómo el sector minero se ha visto afectado por el tema de que hay población que, por ejemplo, se opone a la minería. Encontramos también otro tipo de sectores donde hay una fuerte oposición por el tema cultural, ya que para lo que para nosotros puede ser desarrollo, para ellos el desarrollo lo pueden tener de otra manera. ¿Usted durante su gestión en este país ha encontrado barreras de ese tipo para la innovación? Gracias, tomamos esa y una más, por favor, antes de responderlas. Tenemos una segunda pregunta. Señor fila 3. Buenos días con todos. Mi pregunta es para el ministro. ¿Cree usted que es muy importante para el Perú tener un Ministerio de Innovación y Tecnología? Muchas gracias. Señor ministro, 2 preguntas para usted. Complicado. Yo creo que deberíamos evitar llenarnos de ministerios, ¿no? Creo que un ministerio que hace las cosas bien, creo que podría tomar todo el trabajo de la innovación y la tecnología, ¿no? Yo diría que, por lo menos en mi experiencia en el Ministerio de Producción, es que tenemos que complementar el trabajo que hace el Ministerio de Economía en el área de, digamos, de finanzas, Hacienda, con el trabajo que hace el Ministerio de Producción, que yo lo considero de alguna manera el Ministerio de la Productividad, de la Competitividad, ¿no? En otros países el Ministerio de Producción se llama Ministerio de Economía, y lo que en el Perú llamamos Ministerio de Economía se llama Ministerio de Hacienda, Finanzas, ¿no? Entonces, yo lo que diría es, no necesariamente tenemos que tener más ministerios, pero creo que tenemos que fortalecer los instrumentos que hacen, ¿no?, que tienen los ministerios para trabajar mejor. El Estado no funciona bien. Mientras más entidades creas, más probabilidad haya que los problemas de coordinación público-público se compliquen. Entonces yo preferiría 15 ministerios fuertes, sólidos, con viceministerios que trabajen muy bien, que crear cada vez que hay un problema un ministerio, porque eso simplemente complica la situación. A mí el tema de la culturalidad y la innovación, a mí me parece muy interesante. Yo trato de viajar bastante, o digamos, trato de viajar, no tanto lo que quisiera, pero trato de viajar. Y cuando voy a provincias, escucho muchos términos que posiblemente antes no eran, ¿no?, tan normales, ¿no? La gente habla de innovación, calidad, ¿no?, normas técnicas, startups, ecosistema. Es un lenguaje que no era un lenguaje normal en el Perú y que está ocurriendo. Hace no mucho
estaba en una maderera formal que, trabajando con una ONG y una comunidad nativa, habían logrado la primera exportación de madera de una comunidad nativa en el Perú, poniéndole valor a la madera. Y el lenguaje de los pobladores representantes de la comunidad, absolutamente moderna, hablando de estandarización de la madera, del secado, de darle valor agregado, etcétera. Yo creo que la innovación no tiene es una palabra que alguna gente dice podría haber sido inventado por un diplomático, ¿no? Porque significa tantas cosas que todo el mundo está contento con la innovación. Es como fortalecer la institucionalidad. Pero en general, digamos, más allá del comentario, creo que es muy difícil estar en contra de la innovación. Entonces yo no creo que haya culturalmente no he visto por lo menos un límite a la innovación. Lo que sí he visto es que como Estado todavía no hemos llegado a donde deberíamos llegar. Creo que mucho de lo que hemos llamado el ecosistema, ¿no? Y los fondos concursables han tenido inicialmente un campo de acción muy limitado a ciertas áreas de la costa. Poco a poco hemos tratado de que eso vaya expandiéndose, pero tenemos mucho más por hacer. O sea, claramente ha habido un cambio sustancial en estos últimos años tratando de llegar a más, pero si queremos utilizar todas nuestras potencialidades, todavía tenemos que llegar a más peruanos. Muchas gracias, ministro. Y para terminar, quisiera comentarles que por encargo de Nestlé, de la consultora Ernst & Young y de Ciudadanos al Día, van a otorgar un premio, una distinción, un reconocimiento a instituciones del gobierno que compartan buenas prácticas sobre el tema de empleabilidad juvenil en el Perú. Y este es el momento de anunciar el reconocimiento especial al Ministerio de Producción y a su ministro Piero Gessi por la iniciativa de Startup Perú, que tiene como objetivo, pues, evidentemente promover nuevas empresas con espíritu innovador, y esto ha tenido mucho éxito en el grupo de jóvenes en el país. 1 de cada 3 jóvenes en el país, pues, es emprendedor, y eso obviamente se logra, se promueve gracias a este programa Startup Perú. Para eso, para el reconocimiento, invitamos a Juan Gabriel Reyes, gerente general de Nestlé Perú. Sorpresa.